Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estamos en las últimas horas. Era el inicio de la gran fiesta para Israel, pero era la noche más oscura, dura y aciaga para Jesús y sus discípulos. Los 11 estaban rendidos por el sueño y no podían ni imaginar lo que estaba por suceder en las siguientes horas. Por lo tanto, se quedaron dormidos. Versículo 46. Levantaos, vamos, les dice Jesús. Ved, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Los 4 evangelios hacen la misma aclaración. Judas, uno de los 12. ¿Es que acaso existe alguna forma más contundente de manifestar la naturaleza tan infame y ruin de la traición del Iscariote? En este específico contexto, esta descripción tan puntual eleva la maldad de su crimen más allá de cualquier epíteto despectivo o crítica negativa que pudiera uno imaginar. Pero estas palabras también enfatizan el cumplimiento de la profecía dada por Cristo unas horas antes, justo durante la última cena. Aquí estaba el que el mismísimo Jesús ya había dicho que lo iba a entregar. Y vino Judas, y con él mucha gente con espadas y palos. Esta hueste fue cuidadosamente seleccionada para arrestar a Jesús, llevarlo bajo el velo de la noche ante Caifás para ser juzgado en el juicio más injusto de la historia y ser asesinado en esas mismas horas. El Evangelio de Juan explica que junto a estos bandoleros iba también una compañía de soldados acompañados por un tribuno romano. Esto fue parte del plan de los líderes religiosos de Israel, porque durante el tiempo de la ocupación romana, los gobernantes hebreos no tenían la prerrogativa de dictar sentencias de muerte, y ya que estos querían ver a Jesús muerto muy pronto, solicitaron a un tribuno que esté presente para que este tribuno romano pudiera dar fe de que aquella ejecución sucedió bajo su conocimiento y en un contexto de levantamiento armado contra los romanos. Pues ese era el punto principal de la acusación que los líderes religiosos de Israel querían hacer contra Jesús. Ellos dirían: Jesús se hizo proclamar hijo de David. Esto significa que su grupo estaba desconociendo descaradamente a las autoridades romanas y al orden político. A esto le agregarían una multitud de mentiras para hacer quedar a Jesús como un verdadero blasfemo insolente que solo merecía ser destruido. Los que vinieron con espadas fueron los soldados romanos que acompañaron al tribuno, pero los guardias del templo usaban cachiporras como las de nuestros policías modernos, pero estas estaban hechas de madera. Estos son los palos que mencionan los evangelios, y con los que venían armados los guardias del templo, que seguramente fueron enviados por los fariseos, que eran los que gobernaban en el templo. Es irónico cómo durante tanto tiempo Jesús había mostrado tan claramente su pacifismo, pero ahora que venían a prenderlo en medio de la noche, lo hicieron en una turba, todos armados como quien arresta a un criminal violento en medio de su banda. Todo este despliegue de fuerza era absolutamente innecesario para llevarse a Jesús, pero sí que era útil para los líderes religiosos que querían dar la imagen de estar llevándose a un criminal peligroso, cabecilla de un grupo terrorista. Tanto el tribuno romano como los soldados que le acompañaban y los guardias del templo, así como cualquier otro que acompañare este tumulto, venían realmente de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, que lo habían orquestado todo. Versículo 48. Y el que le entregaba, esto es, Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle.
El beso era símbolo de afecto y respeto en aquella cultura. Los besos en los pies eran símbolo de humildad y sumisión. Los besos en la mano, tanto en la palma como en el reverso, eran símbolos de admiración. Y los besos en el dobladillo de la túnica eran símbolo de homenaje. Pero el beso en la mejilla era símbolo de gran cercanía y confianza, como la de un alumno con su maestro o la de un hijo con su padre. Judas no podría haber escogido una manera más despreciable de identificar a Jesús, pues pervirtió el significado usual de este beso de la manera más hipócrita y traidora. Era como una burla contra todo lo que Jesús dijo e hizo en su favor y en favor del pueblo. Versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Salve es una salutación honrosa, y mira cómo es pervertida por Judas, y entonces le besó. Pero alguno se preguntará: ¿acaso el rostro de Jesús no era un rostro sumamente conocido? Quizás la locación del lugar de reunión de los discípulos fuera difícil de encontrar, pero una vez estando allí con tremenda turba, ¿acaso no sería demasiado fácil identificar al gran y famosísimo maestro en medio de un puñado de hombres? Pero a esto podemos responder lo siguiente. Recordemos que todo esto estaba sucediendo a medianoche y que los discípulos, al igual que el maestro, estarían abrigados y con capucha. Además, los líderes religiosos estarían intentando evitar de todas las formas posibles el derramamiento de otra sangre que no sea la de Jesús. No olvidemos que estaba iniciando la fiesta de la Pascua. Es más, ni aún la sangre de Jesús debía ser derramada todavía, porque primero tenían que efectuar la formalidad, aquella simulación de juicio que ya lo tenían preparado para tener a los romanos tranquilos y también al pueblo. Ellos no querían propiciar una batalla campal, solo querían capturar a Jesús y traerlo en silencio para poder matarlo. Es improbable que Judas supiera que los planes de los fariseos fueran a asesinar a Jesús. Lo más probable es que él creía que lo capturarían y lo mantendrían encerrado por años. Es por eso que se prestó a hacer todo este numerito durante la noche. Judas sabía muy bien cuál era la ropa, lugar, postura y ademanes de Jesús. Prácticamente había convivido con el grupo durante más de 3 años, de modo que ni bien llegaron al lugar y mientras los otros discípulos despertaban asustados, Judas fue directo a donde estaba Jesús y parándose delante de él, le dijo aquellas infames palabras y lo besó. Entonces escuchó de su maestro, versículo 50, amigo, ¿a qué vienes? Así como, estando frente a Adán, justo después del primer pecado, Dios le preguntó: ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Sabiendo Dios muy bien cuál era la respuesta, de la misma manera, Jesús, sabiendo muy bien lo que venía Judas a hacer con toda esta turba, le pregunta amistosamente: ¿a qué vienes, amigo? No hubo una respuesta. Es que no era un amigo y no vino a hablar. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La turba ya estaba encima y Pedro, volviendo en sí de su letargo, no atinó a más que tomar su pequeña espada y hacer mal uso de ella. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. El Evangelio de Mateo, posiblemente escrito antes de la muerte de Pedro, evitó dar nombres y más detalles, no sea que levante la violencia de los judíos contra Pedro, pero el Evangelio de Juan, al escribirse cuando ya todos los discípulos habían fallecido, salvo Juan obviamente, no escatima en detalles. Es él quien nos dice que fue Pedro quien dio rienda suelta a su ira, sacó su espada y cortó una oreja de Malco, uno de los esclavos de Caifás. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Como siempre, Jesús responde a los desastres de la vida, citando las Escrituras. Esto es una referencia directa a Génesis 9:6. El que derrame sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada. Versículo 53. ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, no necesito tu ayuda, parecía decirle Jesús. Si yo quisiera, podría invocar a los ejércitos del cielo. Una legión romana estaba conformada por 6,000 soldados. ¿Te imaginas cuántos ángeles significan 12 legiones? Y ahora, ¿te imaginas el poder que tendría un ejército así al recordar que un solo ángel fue capaz de cegar la vida de 185,000 hombres en una sola noche? Esto es 2 de Reyes 19:35, versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario de que así se haga? Cristo vino con un propósito, y este no era exterminar al mundo por el poder de las armas, sino conquistar sus vidas y restaurar millones de almas por el poder de su propia sangre.
que muy pronto sería derramada en aquella cruz. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Como si Jesús fuera un criminal que opondría resistencia para que se necesitara semejante turba. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Hace unos minutos Jesús se había quebrantado 3 veces ante el Padre en oración. Pero ahora, estando frente a los hombres, Jesús había recuperado sus fuerzas y ahora los enfrentaba no con violencia, sino con el poder de sus palabras. Malco fue curado por Jesús ante la atónita vista de tantos, pero antes que ninguno pudiera decir palabra, todos los discípulos, reitero, todos, dejándole, huyeron. Jesús se quedó solo, traicionado por su pueblo al que tanto amó, pero también por los discípulos, por los que tanto dio. Judas no fue el único traidor esa noche, y Pedro lo sabía muy bien. Amados hermanos, nosotros somos los descendientes de aquellos 11 hombres imperfectos que sirvieron aún en medio de su debilidad a un Dios perfecto. Cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles, ellos abandonaron a Cristo y huyeron, pero nosotros, en aquel sentido, no seguiremos su ejemplo. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.